Yo voy a usar, chicos, primero la Filmina 1, si la pueden ir poniendo. Nada, me gustaría, en función de lo que hablaron los compañeros, poder pensar entre todos esto que está al principio de esta infografía, que es el objeto de este protocolo. Un poco lo hablaron los compañeros, pero bueno, desde el punto de vista, por lo menos, de una psicóloga. El objeto de este protocolo, como dice la Filmina, es un protocolo institucional de acción para la prevención, intervención y erradicación. O sea, las tres cosas de situaciones de violencia de género, acoso sexual, discriminación por identidad de género o vivencia de la sexualidad. Este es el objeto que tiene este protocolo, esta herramienta. Es decir, que mediante esta herramienta que hoy presentamos, ponemos el foco en erradicar, pero también en intervenir y prevenir conductas violentas, que es un poco la que hablaba Clary hace un ratito. No se tiende con este protocolo únicamente a la sanción, sino también a la prevención. ¿Sí? Si podemos intervenir en prevención, podemos abrir un espacio en el cual pensar, repensar, volver a pensar conductas, modos de expresión, acciones que a veces por estar naturalizadas se repiten, las repetimos. Nadie está exento de esto. Sería importante que lo tuviéramos todos en cuenta. Al poder repensar tenemos la oportunidad de modificar el modo en el que habitamos el mundo y así poder abrir la posibilidad de accionar de una manera diferente. Bueno, hice esta introducción que me parecía necesaria. Vamos a la Filmina 7 para los chicos, te estoy volviendo locos. Y acá voy a detallar un poco la labor de este equipo interdisciplinario que conformamos con Eli, que les va a hablar después. Y en este caso desde el punto de vista de la psicología. ¿Qué hace un psicólogo en un equipo interdisciplinario de estas características? La persona que consulte, la persona que sea objeto de violencia y consulte, puede comunicarse con este equipo vía mail, vía videollamada, puede solicitar una entrevista por mail o puede solicitar una videollamada en los días y horarios que publicarán oportunamente. La entrevista que tendremos va a ser confidencial, lo que implica que todos los datos de la persona consultante no serán revelados públicamente, ¿sí? Al igual que los datos de la persona objeto de la denuncia. Todo será tratado con absoluta confidencialidad y con la discreción que el caso amerita. Apuntamos como equipo a ofrecer un espacio en el que se tenga en cuenta el padecimiento subjetivo, el temor, el malestar que la persona denunciante pudiera tener, respetando ese malestar y ofreciendo un marco cálido y contenedor para que pueda ser llevadera esa entrevista. ¿Sí? Y acá les pido a los compañeros la Filmina 8. Bueno, un punto que entendemos importante y que está para los que pueden ver la Filmina es el punto de la no revictimización. Esto es algo que hemos conversado bastante entre las compañeras. Nosotros estamos todos acostumbrados a escuchar, a leer, a conocer casos de víctimas que al realizar una denuncia se ven obligadas a repetir una y otra vez el relato, a pasar por un sinfín de profesionales, instancias, oficinas, ¿sí? Esto conlleva no solo un desgaste emocional, sino un padecimiento psíquico importante que a veces no es tenido en cuenta. Lo que sucede muchas veces es que la persona denunciante termina abandonando esa denuncia y lo que le queda es el padecimiento subjetivo. Entonces, hacemos foco en la no revictimización. Para esto, la entrevista se va a desarrollar sin dar lugar a reiterar datos. No vamos a pedir ninguna reiteración de datos ni información que nada tenga que ver con el objeto de lo que la persona necesita denunciar. No haremos ni juicios de valor, ni habrá ningún lugar para apreciaciones personales. ¿Sí? Vamos a brindar un marco de absoluta confidencialidad y de confianza. Destaco que la entrevista y la denuncia son absolutamente voluntarias. ¿Sí? Durante la entrevista, el equipo, tanto Eli como yo, brindaremos toda la información necesaria a la persona denunciante, así como el respeto, la orientación y la contención que necesite. Bueno, el procedimiento posterior a la entrevista, lo que sigue después de la entrevista, lo va a explicar mejor la compañera Eli, que es la más entendida en el tema.
Y aquí, bueno, me gustaría detenerme en otro punto que creo valioso de este protocolo y de este trabajo. Además de las posibles sanciones que ya fueron mencionadas por los compañeros, un eje se encuentra puesto en que pueda ser una herramienta de revisión de conductas. Creo que Clary había mencionado este tema, ¿sí? O sea, poder repensar comportamientos, modos de expresión, actitudes, acciones que fueron culturalmente aprendidas por todos, están en todos. Entonces, es imperioso revisar todo esto si queremos erradicar cualquier forma de violencia, ¿sí? Entonces, en este sentido digo que es una herramienta de poder revisar conductas. Debemos usar todas las herramientas posibles para reaprender, revisar, repensar conceptos que están enquistados y las conductas que de esto se desprenden, que pueden ser y son muy dañinas. Como ejemplo de esto, por si queda en el aire, en un hipotético caso podríamos recomendar la realización de un taller o una capacitación en género, ¿sí? Como una instancia de poder repensar esto que repito tanto. Bueno, entiendo que con la puesta en función de este protocolo y la constitución de un equipo interdisciplinario que trabaje mancomunadamente con las áreas de género y diversidad sexual, se abre un espacio importantísimo, no solo para denunciar y sancionar conductas violentas, como hablaba Agustina, sean estas de cualquier tipo, sino como un lugar de posibilidad de reconocer esas actitudes, conductas y expresiones de violencia que estamos a tiempo de aprender a cambiar a fin de erradicarlas. La violencia en cualquiera de las formas que se exprese, verbal, física, simbólica, política, es intolerable. Creo que con este protocolo tenemos una herramienta para empezar a modificar esto, una herramienta que no es solamente una sanción, sino que se constituye como un lugar posible de reaprendizaje. Insisto mucho en esto, ¿sí? Necesario para cambiar las violencias a las que de ningún modo podemos acostumbrarnos. Tenemos que desnaturalizar ciertas conductas, todes, si queremos erradicarlas. Tenemos que desnaturalizarlas y tenemos que visibilizarlas. Para ello hay que reconocer su existencia y estar dispuestos a pensar y repensar nuestro accionar diario y modificarlo. Visibilizar estas conductas violentas, desnaturalizarlas, conllevan el ejercicio de reflexionar, cuestionar y cuestionarnos para poder cambiarlas. Poder hacerlo es una decisión, como se dijo, y es un hecho político también. Muchas gracias.